seems. You are lonely as a church despite the queuing out your door. I am empty as a promise, no more. When the time comes and rights have been read, I think of you often, but for once I meant what I said. Bueno, a través de este video queremos comenzar a trabajar el tema de discapacidad y de adopción, marcando la diferencia entre lo que es ver y lo que es mirar. Uno mira con los ojos, ¿sí? En el ver, no en el mirar, uno en el ver utiliza sus ojos y la percepción visual, que es lo que en este video podíamos ver a través de los papás. El mirar es mucho más profundo y es mucho más amplio. Yo miro con todo mi ser, miro con todo lo que soy. Ese mirar, esa mirada, es una construcción que voy haciendo junto con el otro. En el video podíamos ver claramente cómo los chicos pudieron mirar a esa nena, la mirada de los chicos frente a esa situación. Los papás solo pudieron ver la discapacidad. Los chicos pudieron ver mucho más allá, y de eso es lo que queremos hablar. Los papás seguramente, al no imitar, como imitaban los gestos y las muecas que hacían los otros, se dejaron llevar por la impresión o la emoción de esa nena con parálisis cerebral, que se metía el dedo en la nariz y que movía la cabeza, miraba para arriba, se sonreía. Los chicos vieron una nena que para ellos hacía muecas exactamente igual que hacían los otros. No se detuvieron, ¿sí?, en la discapacidad que ella tenía, sino que se detuvieron en las muecas que había que imitar y que había sido la consigna previa que le habían dado. Hay un cuentito de Eduardo Galeano, que es un escritor uruguayo, que a mí me gusta mucho, que dice que una vez un nene quería conocer el mar, quería ir y conocer el mar. Entonces le pidió a su papá y su papá lo llevó. Cuando se paró frente a la inmensidad del mar, el nene le tomó la mano al papá y le dijo: ayúdame a mirarlo. Bueno, de esto, humildemente, con toda la humildad del mundo, es lo que queremos hacer con Carlos. Hoy queremos ayudar a ustedes a mirar la persona y a conocer sobre discapacidad. Pero sobre todo queremos tomarlos de la mano y llevarlos, introducirlos en este mundo de la discapacidad que es desconocido, que muchos hablan de oído, como vulgarmente se dice, que no se sabe mucho, que no saben quienes quieren adoptar, y a veces también no saben quienes están evaluando para buscar padres y para evaluar sus capacidades parentales. Entonces, la importancia de poder formarse, de poder conocer y de poder saber. Así que bueno, la idea es tomarlos de la mano y llevarlos a recorrer un poquitito de este mundo. Si hablamos de discapacidad a lo largo de los años, desde hace muchísimo tiempo, yo pensaba desde el momento en que yo empecé a estudiar sobre esto hace más de 30 años,
cómo fueron cambiando los conceptos sobre discapacidad. Y gracias a Dios, cómo fueron evolucionando, cómo los paradigmas de discapacidad han ido cambiando. En la actualidad, el nuevo paradigma habla de un modelo social, habla de la discapacidad como un modelo social de personas con limitaciones, con deficiencias, a las que se les presentan distintas barreras, que pueden ser barreras arquitectónicas, barreras sociales, prejuicios, valoraciones incómodas, un montón de barreras que no le permiten pertenecer o formar parte de lo que usualmente nos manejamos con una supuesta normalidad. ¿Cómo aclararles esto con ejemplos? En todo lo que vamos a ir hablando vamos a ir dando ejemplos. Una persona con silla de ruedas que no tiene rampas en las esquinas de las calles, que su colectivo llega 1 hora o pasa cada 1 hora, 1 hora y cuarto, y quizás tiene rota la rampa que se baja, o no hay directamente. En mi ciudad donde yo vivo, no hay así frecuentemente ese tipo de colectivos o micros como para transitar. Personas que en sus trabajos no tienen ascensor, no tienen baños adaptados, con inodoros altos, y entonces es mucho más complejo. Algunos realmente no los pueden utilizar. Lavabos para lavarse las manos, para higienizarse, alturas que no son cómodas. Esto hace que esta persona con discapacidad, con una silla de ruedas, que se maneja con una silla de ruedas, si tuviera toda la accesibilidad que debería tener, realmente la discapacidad pasaría completamente a un segundo lugar. Esto es un ejemplo con alguien que se maneja con silla de ruedas, lo mismo pasa con una persona con ceguera. Si en las esquinas hubiera semáforos sonoros, por ejemplo, ¿cuántos más podrían manejarse autónomamente, ¿sí? Y sin necesitar de otras personas para que los acompañen, para que los trasladen? Los juegos en las plazas, les gusta jugar. ¿Cuántas plazas hay con juegos adaptados para ellos? ¿Cuántas? Y si llega a haber algún juego, hay una hamaca, solo una, ¿sí? Hay un deslizador, por ejemplo, pero no hay un tobogán todo armado, ¿sí? Con pasamanos, con distintas cosas que ellos necesitan. Bueno, de estas barreras se trata lo que hablamos de discapacidad. Acá hay un término que usualmente usamos sin conocer y sin saber, que es la integración y la inclusión. Pareciera que al hablar de discapacidad la primera palabra que tenemos que utilizar o que se debería utilizar es la inclusión, y realmente es lo que más cuesta. Se trabaja en realidad desde la integración, pero la inclusión nos falta muchísimo. Esto se ve mucho en las escuelas, donde hay instituciones que manifiestan que son escuelas integradoras, ¿sí? Y no son escuelas inclusivas. Permiten que un niño, una niña, voy a decir niño para hacerlo general porque yo todavía por mi edad no me acostumbro al niñez, y entonces digo niño en forma general. Un niño con cierta discapacidad motora, pongámosle, ¿sí? Puede acceder a una escuela que se dice inclusiva, pero que no tiene rampas, que no tiene baños adaptados, que permite que el chico con una discapacidad cognitiva, por ejemplo, participe de un grupo en la sala, pero tiene que estar sentado a solas con la maestra integradora, separado de todos sus compañeros, y en cuanto empieza a pararse, a moverse, tal vez por su hiperactividad, se les pide que a los dos salgan,
caminen y que hagan las actividades afuera porque molestan. Entonces, esa institución habla de inclusión, no, habla de integración, ¿sí? De que esta persona, este niñito con discapacidad, pueda incluirse, ¿sí? Meterse en el grupo que ya está armado, determinado, pero no forma parte de todo el grupo. ¿Qué sería incluirlo? Una de las cosas. Por supuesto que es mucho más profundo. ¿Qué sería incluirlo? Permitirle que él también se siente en un grupo. Vamos a suponer que el salón está formado por 6 grupos de chicos, de 5 chicos, que se siente en el grupo con sus compañeros, que si es necesario que lo acompañe la maestra integradora esté sentada detrás de él, que esté parada caminando, que no solo se ocupe de él, que pueda mirar también a si le puede dar una mano a los otros. En cuanto empieza a pararse porque tiene hiperactividad, ¿sí? Puede acercarse, tranquilizarlo, pedirle que se siente, que si es necesario, todo el grupo salga para hacer una actividad en el patio, y no sea él quien se tenga que ir. Esto realmente requiere de un trabajo, si es sencillo, no, no es sencillo, no es para nada sencillo, sobre todo para el docente que nadie capacitó, nadie le explicó, nadie le dijo, y quizás le dieron unas cuantas hojas para que leyera sobre el tema o la patología que tiene el chico. Y esto va mucho más allá, es una construcción social, es una construcción institucional. Claramente encontré unos ítems que le voy a pedir al AWI, si puede poner las fotos, como para leer y que quede claro el tema de la inclusión. Bien, yo me voy a poner los lentes, si no va a ser difícil que pueda leerlos. Espérate que me... Sí. Pilu, aguantame que te abrí el segundo. Ahí estamos. ¿Sí? Bien. La inclusión no es dar a todas las personas lo mismo, sino dar a cada uno lo que necesita para poder disfrutar de los mismos derechos. Muchas veces yo he hablado este tema con docentes cuando trabajaba, antes de jubilarme, era un tema recurrente con los docentes, esto de poder darle a cada alumno, a cada niño, a cada adolescente lo que necesita, ¿sí? Sé que es difícil, sé que es complicado, pero también sé que se puede. La inclusión no persigue cambiar o corregir la diferencia de las personas, sino enriquecerse de ellas. La inclusión educativa no persigue que el niño se adapte al grupo, persiguiendo eliminar las barreras con las que se encuentra, que le imponen participar en el sistema educativo y social. La inclusión no disfraza las limitaciones, porque ellas son reales. ¿Pasás la otra foto? Ya la pasé, Pilu. La inclusión no supone cambios superficiales en el sistema, supone transformaciones profundas. La inclusión no se basa en los principios de igualdad y competición, se basa en los principios de equidad, cooperación y solidaridad. La inclusión educativa se centra en el aula y no en el alumno. La inclusión no intenta acercar a las personas a un modelo de ser, de pensar y de actuar normalizado. Acepta a cada uno tal y como es, reconociendo a cada persona con sus características individuales. Me pareció sumamente claro estos conceptos como para poder trabajarlos con ustedes. Con respecto a la adopción, creo que fundamentalmente de todo lo que podemos llegar a hablar acá, tenemos que tener claro que el niño con discapacidad, primero y ante todo y siempre, es un niño. Y como niño, tenga o no tenga discapacidad, tiene el derecho a una familia. Eso es fundamental. El niño con discapacidad también tiene derecho a una familia. Por eso se le busca la familia. ¿Qué es fundamental tener en cuenta?
las necesidades de apoyo. Cuando nos hablan de un chico que tiene, o un adolescente que tiene una discapacidad, dentro de lo que nosotros nos comenzamos a cuestionar y a preguntar, tiene que ver con qué necesidades de apoyo necesita ese niño. Es una pregunta, por ejemplo, fundamental cuando un equipo técnico nos llama. ¿Cuáles son las necesidades de apoyo? ¿Y de qué se trata? ¿Qué es esto de necesidades de apoyo? La necesidad de apoyo tiene que ver con la autonomía que ese chico, que ese niño, que esa niña, que ese adolescente tenga y desarrolle. Por ejemplo, con respecto a su higiene, bien, yo lo que tengo que ver es, este chico que tiene cierta discapacidad o determinada discapacidad, ¿puede asearse solo? ¿Necesita compañía? ¿Necesita asistencia? ¿Sí? ¿Puedo guiarlo para desarrollar en él esa habilidad? Cuando hablamos de alimentación, bien, ¿puede alimentarse solo? ¿Puede necesitar compañía para que no revolee el plato por el aire, pero no hace falta asistirlo? ¿Necesito asistirlo? ¿Necesito darle de comer en la boca? ¿Necesito buscar herramientas o elementos para facilitarle la alimentación, pero en realidad puede hacerlo solo? ¿Sí? Hay muchos chicos, por ejemplo, que tienen parálisis cerebral y que muchos piensan que no pueden comer solos, ¿sí? Por su discapacidad motora y porque tienen comprometidos los miembros superiores. Sin embargo, si bien usualmente no tienen prensión fina, les cuesta mucho lo que es tomar porque su motricidad fina se haya afectada, si uno le coloca al tenedor, a la cuchara, un engrosador, en vez de tener que agarrarlo en forma fina, al ser engrosador lo puede tomar desde acá y comer tranquilamente, si puede llegar a hacer el movimiento. Entonces, ahí intervienen otras también necesidades de apoyo, los terapeutas. ¿Cuántos terapeutas necesita? ¿Qué tiempos necesita junto a sus terapeutas? Porque para poder hacer ese engrosador, por ejemplo, a modo de ejemplo, se necesita que una terapista ocupacional, ¿sí?, me enseñe, me diga cómo se hace, me lo haga, me explique el movimiento, me explique el porqué, me pida cómo enseñarle a él, cómo ponérselo en la mano, una serie de cosas. ¿Necesita un terapeuta? ¿Necesita 2? ¿Necesita 3? ¿Cuántos en la semana? Bien, todas esas necesidades de apoyo son las que me tengo que sentar y poder evaluar. Si yo creo que tengo o tenemos esas capacidades como para poder abordar esta situación. Muchas de las situaciones que tienen que ver no pasa por lo físico, una discapacidad física o una discapacidad sensorial, y después vamos a hablar qué es cada una, sino en muchos casos hemos visto que las situaciones que aparecen son de gran hiperactividad, ¿sí? Situaciones conductuales muy complejas. Bien, ante eso, poder preguntarnos y poder trabajar, ¿qué hago con esto? ¿Tengo tiempo como para poder dedicar? ¿Tengo la posibilidad de que alguien me acompañe, me ayude, se haga cargo? ¿Cómo es esa situación conductual? ¿De qué se trata? ¿Me pueden especificar? Esas son las cosas fundamentales en el momento de poder abordar cuáles son estas necesidades de apoyo que necesita el niño y que necesitamos nosotros. Porque estar con ellos y convivir en muchas situaciones no es nada sencillo. Creo que tiene que ver también esto que escribí hace muchos años y que no tenía que ver con discapacidad, que tenía que ver con la adopción de chicos de segunda infancia, en segunda infancia, que decía, no es tan fácil como uno espera, pero tampoco es tan difícil como uno cree. Y en esto pasa exactamente lo mismo. Y muchas veces necesitamos en esos apoyos el apoyo para nosotros. Fundamental para después nosotros poder apoyar a nuestros hijos. Algo importantísimo a tener en cuenta es que la discapacidad no se cura. La discapacidad no es
una enfermedad que con una medicación, que con una terapia alternativa, que con mucho amor y mucha dedicación y mucha paciencia, algún día se va a curar. No. La discapacidad no se cura, sea neurológica, sea genética, muchas veces congénita. Hay situaciones que forman parte de esa discapacidad que sí pueden ser medicadas tal vez. Hay un montón de síndromes dando vuelta que llevan a discapacidad de algún chico, alguna chica, alguna persona, que por ejemplo ocasiona convulsiones. Esas convulsiones pueden ser controladas, pueden ser mejoradas mediante medicación. Ahora, ¿el síndrome va a mejorar? No, el síndrome no va a mejorar. En esto de la discapacidad podemos marcar tres tipos, y les hablo así rápidamente como para no introducirnos tanto en esto. Hay discapacidades mentales, discapacidades físicas o motoras, y discapacidades sensoriales. Cuando hablamos de discapacidades mentales, usualmente vienen o nos llaman por niños, ¿sí?, que tienen un retraso mental, un retraso cognitivo. A veces nos hablan de los retrasos de maduración, retrasos madurativos como una discapacidad, y después podemos ver que con el tiempo, una vez que llegan a la familia y que se empiezan a abordar estos apoyos, esta necesidad de apoyos, y empiezan a trabajar con la psicopedagoga, con la fono, con la psicóloga, y ahí sí se le suma toda nuestra paciencia, nuestro trabajo, nuestro amor, nuestra dedicación, han mejorado notablemente, y el sello que le habían puesto de retraso madurativo deja de serlo. Y en otros casos esto no sucede. Hay un diagnóstico que hace muchos años, ahora se ha cambiado el diagnóstico, pero hace unos cuantos años daba vueltas permanentemente, que es el TGD, el trastorno generalizado del desarrollo. Involucraba 5 patologías, pero nadie sabía decirte en sí qué tenía, porque nadie te especificaba de esas 5 patologías cuál era la que tenía mi hijo. Entonces te decían, tiene TGD. ¿Y qué es TGD? Y, viste, es como si fuera un autismo, ponele, más o menos, es un trastorno generalizado en el desarrollo. Y nadie podía decirte cómo abordarlo, cómo llevarlo adelante. Desde hace unos años esta sigla, esta nominación cambió, y entonces está el trastorno del espectro autista. Es un poco más definido, que uno sabe desde dónde abordarlo, desde dónde trabajarlo. Otra de las patologías más comunes dentro de las discapacidades mentales es el síndrome de Down, ¿sí? Hay un montón de otros síndromes. Dentro de eso hay leves, hay moderados, hay severos. No todos los niños con síndrome de Down son iguales, ¿sí? Tenemos la fantasía, ¿sí?, la mirada romántica, muchas veces, del niño con síndrome de Down, que es dulce, tierno, amoroso, que canta, que baila, que es súper sociable. Y yo cuento que mi primer golpe, así mal, que me dieron con muchas ganas, lo recibí de un chico con síndrome de Down en un instituto, en un hogar, en ese momento, que vivía, y me golpeó terriblemente. Toda su dulzura en ese momento desapareció, no había nada. Tienen características propias, además de su personalidad, además de su carácter. No hay algo igual. Y muchas veces han llegado a preguntar si, por ejemplo, se pueden curar. ¿Se puede curar el síndrome de West? ¿Se puede curar el síndrome de Down? No se pueden curar, ¿sí? En el síndrome de West se pueden atenuar, por ejemplo, las convulsiones. Se pueden atenuar, sí, con medicación. Pero el síndrome de Down es una discapacidad que es genética, ¿sí?, que es la trisonomía del par 21, todos vienen de a pares, y en el 21 hay 3 en vez de haber 2, y entonces se produce esa discapacidad mental y no es reversible, no hay posibilidades.
Dentro de otro de los tipos es la discapacidad motora o la discapacidad física, y lo más común son las parálisis cerebrales, que también hay muchos mitos sobre el tema de la parálisis cerebral. No todas las parálisis cerebrales tienen problemas cognitivos, ¿sí? Hay muchas que sí, hay muchas que los chicos tienen una parálisis cerebral con componentes, se le dice. Entonces tienen componentes mentales, componentes auditivos, si tienen algún problema de audición, componentes visuales, pero en sí la patología es la parálisis cerebral. Entonces ahí, ¿qué puedo hacer? Averiguar, preguntar, fijarme. Hay chicos que tienen parálisis cerebral y no tienen ningún tipo de problema cognitivo y pueden desarrollar una vida casi normal, si no necesitan de un apoyo permanente de una persona, han estudiado, han ido a la facultad, se han recibido, han trabajado, han formado su familia sin ningún tipo de problema. La mielomeningocele es otra de las enfermedades, discapacidades, la enfermedad, de las discapacidades físicas más comunes que pueden aparecer, usualmente es en las niñas, y están afectados los miembros inferiores. Y también usan silla de ruedas. Y las sensoriales, las discapacidades sensoriales, tienen que ver con lo auditivo y con lo visual. Son niños hipoacúsicos, muchos que pueden estar equipados y pueden tener una audición. Dentro de la hipoacusia hay distintos tipos de hipoacusia, y niños con ceguera, ¿no?, o disminución visuales muy importantes. Bien, yo espero que todo esto más o menos lo vayan entendiendo, y si no, que pregunten después lo que ustedes quieren saber. ¿Cómo llegan usualmente los niños con discapacidad a una familia por adopción? En los testimonios que vamos a ver hay distintas situaciones. Una es que nuestra disponibilidad adoptiva, por eso es tan importante poder trabajarla, y es tan importante, y nosotros hemos hablado muchísimas veces de la disponibilidad adoptiva, y a veces pareciera que cuando hablamos de disponibilidad adoptiva solo nos referimos a la edad, ¿sí? ¿En qué edad nos gustaría? ¿Qué edad creemos que estamos preparados? ¿Qué edad creemos que podemos ahijar? Y sin embargo, incluye dentro de la disponibilidad adoptiva muchos otros factores. Uno es este: poder plantearnos, yo creo que somos capaces, ¿sí?, de ahijar un niño con una determinada discapacidad. Creo que puedo abordar estas necesidades de apoyo que necesita. ¿En qué tiempo? ¿Trabajo? ¿Puede alguien hacerse cargo? Otra de las formas es a través de convocatorias públicas. Uno de los testimonios llegó a su hijo a través de una convocatoria pública, sabiendo en el momento en que se presentó que su hijo tenía algún tipo de discapacidad. Después se fue aclarando el panorama y fue viendo, pero bueno, ahora en un ratito ya vamos a poder escucharla. Y otra de las posibilidades, y también tenemos un testimonio, es que no nos hayamos inscrito para adoptar un niño con alguna discapacidad. Y sin embargo, ese problema va surgiendo durante la vinculación, o va surgiendo a lo largo de la vida, van apareciendo situaciones que hacen que tengamos que investigar, que hacen que tengamos que tratar, que hacen que tengamos que ver qué es lo que está pasando. Lo importante siempre es no quedarnos solo con el diagnóstico médico. Y ahí entra también el tema de la mirada. Si mi mirada va a estar centrada en un certificado que dice un diagnóstico, o mi mirada va a estar puesta en ese niño o esa niña que yo tengo frente a mí. Cada niño y cada niña con o sin discapacidad es mucho más que el diagnóstico o lo que nos dicen que es lo que tiene. Un niño se me ocurre, con síndrome de Down, ¿sí?, es mucho más que el sello de síndrome de Down. El síndrome de Down significa nada más que tiene
un par de cromosomas, sí, un cromosoma más del par que debería tener. Todas las excelencias que puede lograr son muchísimo más importantes que esa patología que me dijeron que tenía. Algo fundamental dentro de lo que hablábamos de necesidades de apoyo es también nuestra familia extensa, el lugar de nuestra familia extensa. Siempre cuento que yo soy mamá de 5 hijos, con Sergio somos papás de 5, ahora adultos. Mi hijo mayor era biológico, Martín tenía parálisis cerebral severa, una parálisis cerebral severa, y luego, cuando Martín tenía 8 años, adoptamos a Sandra y a Johnny, que tenían 7 y 6. Después, a los 3 años, llegaron Soledad y Daniel, que tenían 6 y 8. Son todos seguiditos en escalera. Uno de nuestros prejuicios, y lo debo confesar, aún yo trabajando en discapacidad y con chicos con discapacidad y estando en el tema y especializándome y todo eso, uno de los prejuicios era que qué iba a pasar con estos chicos cuando vinieran, cómo iban a ver a Martín, qué iban a hacer cuando se enfrentaran a Martín y su discapacidad. Y era una situación que nos tenía muy preocupados. No sabíamos bien cómo explicarles la patología de Martín. Martín no caminaba, Martín veía muy poco, no tenía casi autonomía en su desarrollo social, había que asistirlo casi permanentemente, no controlaba esfínteres, usaba pañales, una serie de cosas bastante complicadas. Y el tema era cómo se lo explicábamos. Bueno, les puedo asegurar que no hizo falta explicarle absolutamente nada. El día que lo llevamos a Martín, para que conozca a sus hermanos, él en ese momento todavía daba algunos pasitos, los chicos salieron corriendo a abrazarlo, lo agarraron uno de cada mano, y se fueron caminando los 3 muy despacito, llevándolo a él hasta el auto. Desde ese momento, Martín los eligió a ellos, y ellos lo eligieron a Martín. Martín falleció el año pasado, y nosotros seguimos convencidos que Martín los elegía permanentemente a ellos antes que a nosotros. Y ellos también lo elegían a Martín. ¿Cómo podemos decirle que lo elegían a Martín? Nunca manifestaron absolutamente ningún tipo de desprecio, asco, que eran nuestros temores. Porque Martín a veces se babeaba, al no controlar esfínteres se le pasaba el pis, se hacía caca, y bueno, ellos lo cambiaban, le cambiaban los pañales, ya de adultos lo bañaban a Martín, lo afeitaban, y Martín elegía, ¿sí?, si podía marcarnos que quería que ellos lo hagan. Cuando eran chiquitos, lo llevaban, ataban la silla de ruedas, no se imaginan esas situaciones, ataban la silla de ruedas a la bicicleta, y iban ellos en la bicicleta, y Martín enganchado con la sillita de ruedas dando tumbos por ahí, y los vecinos venían a avisar de la situación, y realmente los prejuicios de los que hablo hoy acá, y de los que hablamos y criticamos de la sociedad, nosotros también los teníamos. Nuestras familias realmente fueron un inmenso apoyo, ¿sí?, para nosotros. Para eso es necesario dejarse ayudar y dar a conocer. Dar a conocer cuál es la situación y permitir que el otro también nos ayude, que el otro también tenga su lugar con esa persona.